Hola, buenos días. Estamos aquí en las 23 jornadas sobre drogodependencias del Plan Municipal junto con el CEU, Cardenal Herrera, y estamos aquí con Rafael Lázaro, inspector jefe de la Policía Local de Valencia. Buenos días, Rafa. Gracias por atendernos. Queríamos hacer unas preguntas. En primer lugar, ¿en qué medida desde la Policía Local piensas que se podría gestionar una colaboración conjunta entre el Plan Municipal de Drogodependencias y la Policía Local? En la medida que sea hay que hacerlo, es algo que tenemos que llegar. Sí que tendríamos que cerrar algún pacto, algo de decir, siempre que estemos tiene que haber un policía ahí, también para dar esa visión policial o legal y tal, tanto una como la otra, sin que la nuestra sea ni mejor ni peor, pero cuando hemos coincidido con otros grupos de riesgo, la imagen del policía no uniformado, sino de paisano, dando esa visión o ese enfoque desde la policía, ha venido bien. La gente ve a un sociólogo, ve a un psicólogo, le parece correcto, y luego da la parte penal o jurídica. Bueno, pues esto os puede costar tanto dinero, esto os puede... ¿Influye más a lo mejor la cantidad económica? Puede ser. ¿El plan de prevención es ahí? ¿Es más intangible? Sí, pero a la larga tenemos que crear algo, porque ya he dicho antes y lo reconozco que el esfuerzo que se está haciendo desde vuestro departamento es inmenso y cuesta mucho venderlo. Entonces, si a través del canal de la policía se puede vender, lo vamos a hacer. Muchas gracias. Otra pregunta. Has estado hablando sobre el tema del botellón y nos interesa mucho saber cómo se gestiona a lo mejor el que en estos botellones haya consumo de menores, y vosotros podéis controlarlo o es imposible controlar la edad. Es muy difícil. De hecho, cuando tienes una actuación con el botellón, al estar prohibido, coges todas las edades. ¿Qué ocurre? Cuando ves a un menor, pues te indigna un poquito más, ¿no? Porque estás viendo que a lo mejor el menor ha venido acompañado de otra persona. También es muy difícil de un golpe de vista, saber qué edad tiene, ¿no? Porque tal, pero nos daría igual, está consumiendo y lo que hay que hacer al menor es reorientarlo hacia otro punto. Pues llamar a la familia, decir que el niño está aquí, porque obviamente la familia, los padres no sepan ni dónde está. Ha salido esa noche y se ha unido al grupo, como están ahí prácticamente, y bueno, y los críos pegan unos estirones tremendos y parece que sean todos mayor de edad, pero es difícil, ¿eh? Lo que sí que será es un tratamiento especial, porque al ser menor tiene que ir ya dirigido y regulado por los padres. Bueno, y por último, has comentado también que cualquier ciudadano puede ponerse en contacto con la policía para un poco denunciar si observa algún botellón o alguna conducta de consumo de sustancias. ¿Cómo lo podemos hacer los ciudadanos de a pie? Sí, bueno, pues los canales, el teléfono, las redes sociales que tenemos y el policía propio de barrio que suele estar por la zona, no hace falta que sea, estoy viendo el consumo, llamo, porque normalmente sea algo habitual que ese grupo de jóvenes se junte en el parque y esté ahí consumiendo. Pues a través de esos canales, pero sí es denunciar, necesitamos colaboración, se puede conocer, pero muchas veces de una cosa pequeña vamos a corregir un error grande, ¿no? Entonces podemos estar allí, molestar, denunciar, decomisar, incluso detener si se da el caso, ¿no? Y por lo menos evitar que ese consumo de estupefacientes o ese consumo de alcohol se produzca en la vía pública. Bueno, pues muchas gracias por tu atención y gracias.